Muy buenos días, queridos hermanos. Comenzamos hoy un nuevo libro en el cual podemos meditar en el devocional de estos días. Y comenzamos con el libro de Primera de Pedro, la carta de Pedro, allí en el capítulo 1, desde el verso 1 al 8. Cuando leo este pasaje, cuando leo este libro, me gusta mucho tratar de ubicarme bíblicamente, históricamente, y entender un poco el contexto de lo que está sucediendo para poder aprovechar mucho más cada versículo de la palabra de Dios. Pedro escribe esta carta, justamente lo dice allí, a hermanos que están expatriados y que están en la dispersión por toda Asia Menor. Y va a hablar allí de diferentes lugares: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Corresponde a parte de lo que era el Imperio Romano, pero estaba en Asia Menor. Pedro va a escribir esta carta a un grupo de hermanos que estaban realmente pasando aflicciones, personas que estaban perseguidas tal vez, personas que estaban en conflictos, situaciones difíciles. Y la verdad que este es el contexto en el cual Pedro escribe esta carta. Y pensando en esto, qué bueno que es para nosotros también poder meditar en esta carta, poder a partir de hoy tomar cada versículo de la Biblia, de esta carta, y empezar a ver lo que Dios tiene para nosotros también, porque quizás nosotros también pasamos momentos de aflicción, pasamos momentos de pruebas, de lucha, de persecución tal vez, quizás como lo han vivido, o no sé si tanto, en la iglesia en los primeros años de la cristiandad, ¿no? Y vemos allí que Pedro está escribiendo y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermosos pasajes, y quizás hay mucho que pudiéramos sacar de estos 8 versículos. Me gustaría solamente tener en mente este concepto de la persecución, tener en mente este concepto de la prueba que el pueblo de Dios tenía que sufrir en esta primera etapa. Recordemos que siempre el cristianismo empezó a ser perseguido quizás o maltratado de 3 grupos diferentes de personas. Por un lado podía ser el Imperio Romano, que en los primeros años, en los años 60 en adelante, hubo gran persecución de parte de Nerón, el emperador, y quizás los soldados y el Imperio Romano fue un arma que fue atacando y fue trayendo aflicción al pueblo de Dios, al cristianismo en su primer momento, ¿no? Pero también había toda una lucha y un ataque, por decirlo así, del pueblo judío, que no quería que este cristianismo siguiera creciendo. Y un ejemplo de eso es el apóstol Pablo, que siendo Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Pero también podemos encontrar que había una gran aflicción de parte de los familiares, incluso de estos nuevos cristianos. Entonces había una gran lucha, una gran persecución que el pueblo de Dios estuvo sufriendo al principio, ¿no? Y pensando en esto, digo, esta carta es una carta de aliento. Pensando en esto, podemos ver que esta carta es una carta donde el apóstol va a animar al pueblo de Dios.
y va a plantear situaciones y va a tener acá algunos conceptos para nosotros que realmente es de mucha bendición. Por ejemplo, el verso 2 dice que elegidos según la presencia de Dios. Y este concepto de haber sido elegidos por nuestro Dios. Qué ánimo y qué aliento era esto para un pueblo tal vez cristiano gentil que en ese momento, antes de conocer a Cristo, no era nada. Como dice allí en Efesios, de que era el pueblo de Dios o los gentiles estaban lejos de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos de la promesa, estaban sin Dios en este mundo, sin esperanza. Y sin embargo acá Pedro dice que estos nuevos cristianos que estaban siendo perseguidos eran personas que habían sido elegidos por Dios. Qué maravilloso es pensar en esto, que nosotros fuimos elegidos según la presencia de Dios para ser santificados por medio del Espíritu Santo. Hermoso concepto de ánimo para esa iglesia y ese pueblo que estaba perseguido en ese primer momento, ¿no? También habla allí de haber sido rociados por la sangre de Jesucristo. Este concepto también que nos habla de esa obra maravillosa que hizo Cristo Jesús, esa sangre rociada en Cristo asegura obviamente para los creyentes 4 beneficios que son fundamentales. Uno, que han sido justificados. Otro, que tienen el sello de la promesa del pacto de Dios con ellos. Otro, podríamos decir también que han sido limpiados de todo pecado. Y en cuarto lugar, que son admitidos en la ciudadanía del cielo. Maravilloso concepto de que hemos sido limpiados y rociados con esa sangre de Jesucristo y nos limpia de todo pecado. Estos cristianos tenían que recibir estas palabras de aliento, de ánimo, porque había gran persecución. Estos estaban lejos de sus familias, lejos de su ciudad, habían sido expatriados, habían sido desarraigados tal vez de su tierra y hoy estaban quizás con un corazón angustiado, entristecido, quizás con muchas incertidumbres en su mente, en su corazón, pero allí estaba la palabra de Dios que iba a llegar como un aliento para su vida. ¿Cuánto necesitamos, mi hermano, nosotros también ser estimulados por la palabra de Dios, tener bien en claro algunos conceptos de la palabra de Dios que nos enseña de quiénes somos en verdad? Si pensamos en esto, decimos, podemos pasar momentos difíciles en la vida, pero tenemos que entender que somos personas que fuimos elegidos por nuestro Señor, personas que hemos sido rociados por la sangre de Cristo, hemos sido perdonados, hemos sido salvos y tenemos la vida eterna y nuestra ciudadanía está en los cielos. Y fíjense, el verso 3 dice que nuestro Señor Jesucristo con su gran misericordia nos hizo renacer, nos hizo volver a nacer para tener una esperanza viva. Y qué importante es entender esto, que nuestra esperanza es viva, una esperanza que no es algo que afecta solamente al futuro, no es un pensamiento futurista, no es algo que lo voy a tener allá adelante cuando tengamos que morir y estar en la presencia de Dios, sino que en el momento de creer en Jesucristo como nuestro Salvador, a partir de ese momento nuestra esperanza empieza a surgir en nuestra vida y tenemos esa seguridad plena de que un día estaremos con el Señor. Y eso nos alienta, y eso nos estimula, y eso nos lleva a vivir de una manera diferente. La esperanza viva. Y dice también el verso 4 que fuimos llamados a una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y aún que está reservada en los cielos para nosotros. Estos cristianos tenían que aprender en primer lugar que tenían que levantar sus ojos y entender que aún las pequeñas cosas que hoy estaban sufriendo, las situaciones que hoy tenían y que estaban padeciendo en ese momento, no se comparaba con aquello maravilloso que Dios tenía para ellos. Había una herencia que realmente era majestuosa y maravillosa. Por eso Pedro allí dice en un momento que, versículo 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y claro, va a hablarles allí Pedro de que esas pruebas que hoy estaban viviendo, esa persecución y esa aflicción que hoy tenía, era simplemente por un poco de tiempo, era pasajero, pero era una aflicción que iba a sacar de ellos también lo mejor. Porque esas pruebas iban a llevarlos a ello, a que su fe pueda ser
su fe pueda ser fortalecida y pueda ser mucho más precioso que el oro, como dice el verso 7. Qué maravilloso es, mi querido hermano, es ver cómo Dios tomó a este apóstol Pedro y puso a través de su mano y de su boca la posibilidad de animar al pueblo de Dios. Y también a nosotros nos anima. También quizás usted hoy está pasando momentos difíciles en su vida. Quizás hoy la situación económica, quizás hoy lo que está viviendo quizás como un hijo de Dios en medio de su familia, que quizás hay luchas, hay conflictos, quizás no lo entienden, quizás no saben qué significa ser un hijo de Dios y los persiguen y los critican y murmuran. Diga, mire hermano, aprenda y entienda de que nuestro Señor Jesucristo tiene cosas maravillosas para nosotros y que nuestros ojos tienen que estar puestos allí en el cielo y nuestros ojos tienen que estar puestos allí en la persona del Señor Jesucristo, como dice el verso 8, a quien amáis sin haberle visto y en que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sepa que el Señor Jesucristo lo ama tanto. Sepa que la obra de Cristo ha sido perfecta, salvándolo a través de su sangre, pagando el precio a través de su sangre, pero también dándole una herencia maravillosa en los cielos. Lo que hoy vivimos es algo temporal. Lo que hoy podemos pasar en nuestra vida, quizás aflicciones, es algo que nos ayuda en nuestro crecimiento, nos ayuda en la madurez, nos fortalece y fortalece nuestra fe. Ojalá podamos mirar y poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo y entender que esta misma situación que vivía el pueblo en la dispersión es lo que hoy tenemos nosotros y podemos vivir nosotros. Que Dios sea alabado y engrandecido en esta mañana y que usted pueda aprender a orar también y decirle, Señor, gracias, porque a pesar de lo que hoy vivo tengo la esperanza segura, una esperanza bienaventurada, tengo la seguridad de todas aquellas cosas que has hecho por nosotros. Que Dios lo bendiga y tome estos versículos como un versículo de aliento y de ánimo, quizás para su vida en el día de hoy, que realmente pueda decirle gracias, Señor, por lo que me permites vivir. Muchas bendiciones. Mi nombre es Miguel Cabrera desde Santa Rosa de Calamuchita.